Hola amigos de Salud TV, buenas tardes y bienvenidos. Llegamos ya a la cinturita de la semana. Estamos en el día miércoles 13 de enero. Este día con un tema como siempre para ustedes y esto es gracias a Ultra Doceplex. ¿Y tú? ¿De qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra Doceplex, energizante y antiestrés. Ultra Doceplex presenta. Bueno, el día de hoy estaremos hablando del manejo de la depresión, una de esas enfermedades que nos afectan en las emociones. Vamos a estar conociendo de ella, hemos hablado en muchas ocasiones de estos temas, pero hoy día pues con la situación actual, la pandemia, el inicio del año es mucho más frecuente, así que estaremos aprendiendo. Veamos la cápsula y luego les cuento con quiénes estaremos el día de hoy. ¿Y tú? ¿De qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra Doceplex, energizante y antiestrés. Ultra Doceplex presentó. La depresión se puede describir como el hecho de sentirse triste, melancólico, infeliz, abatido o derrumbado. La mayoría de nosotros se siente de esta manera de vez en cuando, durante periodos cortos. Este es un trastorno del estado anímico en el que los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración interfieren con la vida diaria durante un periodo de algunas semanas o más. La depresión se clasifica en 4 subtipos. La primera, que es la mayor, y sus síntomas son intensos y aparecen en forma de episodios que pueden durar semanas o meses. La segunda es la distimia. Los signos son menos intensos, pero son muy incapacitantes por ser crónicos y tiene una duración mínima de 2 años. También está el trastorno adaptativo, que es una de las más leves. Se presenta durante un periodo breve. En este apartado hay que incluir los síndromes que pueden formar parte del conjunto de síntomas de otras enfermedades psiquiátricas, por ejemplo, el trastorno bipolar y las no psiquiátricas, como las anemias, hipotiroidismo y la esclerosis múltiple. Ningún síntoma garantiza el diagnóstico por sí solo. Algunas personas depresivas experimentan muy pocos, otras, en cambio, presentan un amplio número de estos. En el marco del Día Mundial de la Lucha con la Depresión, como programa Salud TV, abordaremos el tema para que nuestros especialistas nos den los mejores consejos. Bueno, y así es, imagínense en este día que se celebra la lucha mundial contra la depresión, pues vamos a estar conociendo sobre este trastorno, cómo se puede diagnosticar, cómo identificarlo y hacer la diferencia entre mucha terminología que también existe por ahí, que a veces nos confunde. Bueno, tengo el honor de tener con nosotros por primera vez, nos visita, ella es psiquiatra, la doctora Carla Díaz. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Pues muy bien, gracias y muchas gracias también por la invitación, al programa. La verdad es que admiro mucho lo que hacen en realidad, porque esta es una forma como de educar a las personas sobre lo que es la salud física y pues en este día la salud mental. Muchísimas gracias, doctora, de verdad a usted por aceptar la invitación. Y bueno, ahora también usted forma parte de este esfuerzo, de este grupo tratamos de educar a la población para que esté bien informada y de esa forma pues pueda estar más saludable. También nos visita, pero este es el enlace vía Skype, con nosotros la licenciada Esther Suncín, quien es psicóloga. ¿Qué tal, licenciada? ¿Cómo está? Hola, buenas tardes, muchas gracias, muy bien, gracias por recibirme virtualmente, ¿verdad? Así es, le damos la bienvenida virtual, pero igual con mucho cariño. Algún momento nos podremos volver a ver y estar todos juntos, ¿verdad? ¿Cómo está, licenciada? ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? Bien, muy bien, gracias a Dios. Aquí, mire, siempre trabajando, siempre viendo cómo podemos aportar y cómo podemos buscar qué más hacer, ¿no? Sobre todo en este tiempo que es muy complicado, que la situación a muchas personas se les ha salido de las manos, ¿no? Definitivamente. Bueno, y esto es la razón por la que además en el marco del Día Mundial pues estamos tratando el tema, porque es importante la salud mental, no solo la física.
Nosotros siempre recalcamos eso porque realmente nuestro cuerpo habla muchas veces lo que la mente o el corazón no puede expresar, lo expresa el cuerpo de alguna manera. Así ¿Cierto, es. doctora? Sí, eso así es. En realidad todos estos síntomas físicos que se pueden tener en algún momento son lo que nosotros traducimos en el término médico de somatizaciones, ¿verdad? Y es que el hecho de que nosotros no podamos expresar muy bien lo que nosotros sentimos o que reprimamos ciertas emociones, pues al final, después de tanto tiempo de haberlas reprimido, pues pueden salir de alguna manera, y es con estas somatizaciones o estos síntomas, ¿verdad?, que pueden presentar estas personas. Bueno, definitivamente, mire, es bonito. Ese término es bien importante que usted que esté en casa lo asimile y se acuerde de él. Somatizar, porque precisamente eso es lo que muchas veces hacemos cuando físicamente no hay diagnóstico. Entonces, realmente al final lo que estamos haciendo probablemente es somatizando, es decir, nuestras emociones nos están jugando una mala pasada y se están aprovechando de nuestro cuerpo para dar a conocer lo que realmente sentimos, ya que no lo hacemos a través de la boca. Bueno, a ver, licenciada, los estados de ánimo. Hablemos un poquito de los términos eutimia, distimia, porque a veces la gente lo escucha y bueno, dice que realmente la palabra estar deprimido es tan frecuente, o sea, la usamos hasta en diminutivo, es que ando depre, ando de bajón. Entonces, realmente, ¿qué son los términos para ir entrando en sí en que la depresión no es sencillamente un estado de ánimo, es una enfermedad, es un trastorno, ¿sí? Totalmente. Bueno, mira, la distimia realmente es un trastorno depresivo, pero es persistente, ¿sí? Es un tipo de depresión que es continua, que es crónico, que está ahí, ¿sí? Que está ahí. Ahora, con la eutimia, ¿sí? El término es parecido, pero es eutimia, es un estado de ánimo normal o tranquilo, ¿sí? Y muchas veces, bueno, aquí mi colega psiquiatra se usa mucho ese término para los episodios de manía o de depresión, ¿sí? Que tienen pacientes con un trastorno bipolar, ¿sí? No sé si gusta que te lo amplíe un poco más, o crees que con esto nuestros oyentes lo logran entender. Bueno, hablemos aquí con Carla, porque sí, estos son términos que de pronto eutímico es como el estado de ánimo normal, pero la pregunta del millón es ¿normal para quién? Exactamente, o sea, sí tenemos que tomar en cuenta esto porque así como muy bien lo dice la licenciada, este término de eutimia se utiliza más que todo en los trastornos bipolares, y es porque generalmente nosotros catalogamos un afecto hipertímico es cuando está el afecto elevado, ¿verdad? En los casos de manía hay mucha euforia, hay disforia, o sea, mucho enojo, o al contrario, mucha alegría que no se considera normal. Y luego tenemos también una hipertimia que puede ser catalogada como una displacenteramente, una tristeza, un enojo, ira que se mantiene frecuente. Y cuando nosotros hablamos de eutimia es cuando tenemos un nivel. O sea, no estamos ni hipertímicos en el sentido placenteramente llamándose mucha alegría o la euforia, o al contrario, muy deprimidos o muy enojados. Va, entonces, qué bonito, porque entonces vamos a sacar de la palestra este término, porque ya escuchamos a la licenciada Sunsin y a la doctora que esto se ocupa más que todo en aquel paciente con trastorno bipolar. Entonces hablemos en sí del estado de ánimo, el bajoneo, la tristeza y la depresión. Okay. Licenciada. Así es, bueno, mira, como ustedes bien dijeron en el video, como bien se mencionó, la depresión se caracteriza por un estado de tristeza, esa pérdida de interés, de motivación o de placer, ese sentimiento de culpa, ¿no? Que a veces nos preguntamos, ¿y por qué yo? ¿Y es que por qué lo hice? La falta de autoestima también nos puede afectar, ese sueño que nosotros decimos, es que son las 12 y sigo despierta, es que me levanté a las 3 de la madrugada, ¿no? Igual con el apetito, esa falta de apetito, inclusive unas personas llegan a comer demasiado o comen comidas no saludables para el cuerpo.
Nos vamos a ir como por poco para no ir Sí, vámonos. como saturando tanto. Muy bien, entonces, ahí está que cuando nosotros hablamos normalmente que hablamos deliberadamente, estoy deprimido o me siento deprimida, probablemente lo que estoy teniendo nada más es un estado de ánimo, o sea, estar triste, ¿verdad? Pero es temporal. Entonces ya vamos a hablar luego de la pausa cuándo es una depresión, cómo hacer el diagnóstico de depresión, porque probablemente de un estado de depresión real no se sale con solo dale, ánimo, todo va a estar bien, ¿verdad? Entonces ya vamos a estar hablando de eso, pero vamos a escuchar el avance de TN21 y ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Bueno, en el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, ese es el tema que estamos tratando el día de hoy. Ya tenemos habilitado para ustedes que están en casa nuestro número de WhatsApp, también nuestro número del set para sus llamadas telefónicas, así como también nos puede hacer preguntas a través de nuestro Facebook, donde nos encuentra como Salud TV. 2283-2157, el número en el set, y 7859-7318, nuestro número de WhatsApp. Recuerde, por favor, siempre ponernos su nombre para saber a quién nos estamos dirigiendo. Bueno, a ver, estamos con la licenciada Suncin y la doctora Carla Díaz, psiquiatra acá en el set, hablando acerca de las diferentes terminologías y que de verdad que se usa, doctora, se usa esto de decir, ay, sí, estoy depre, pero realmente lo que tengo a lo mejor es una tristeza, ¿verdad? Así es. Ahora, la pregunta al mío, ¿quiénes se pueden deprimir? ¿Todos nos podemos deprimir o hay gente que tiene factores de riesgo? Pues en teoría podemos deprimirnos todos, ¿verdad? Pero sí hay personas que tienen factor de riesgo, Mayor ¿verdad? susceptibilidad. Ajá, así es, que son más susceptibles y están en el caso, por ejemplo, de las personas que tienen comorbilidades médicas, ¿verdad? Crónicas, es decir, diabetes, un cáncer, por ejemplo, ¿verdad? Que en realidad son como enfermedades médicas que nos pueden conllevar a tener una depresión y estas personas son más susceptibles, ¿verdad? Es importante también saber, por ejemplo, la carga genética que llevamos también, porque puede ser heredada en un 40%. Sí, es decir, si tenemos familiares que han tenido depresión, ¿verdad? Tenemos el riesgo de que nosotros, como hijos, por decirlo así, también tengamos depresión o suframos depresión. Así como le digo, se dan un 40%, pero en realidad todos en algún momento podemos tener un episodio depresivo. Ahora, cuando me dice que hay enfermedades crónicas como los cánceres, la diabetes, la hipertensión, porque son enfermedades crónicas que pueden volver a un paciente susceptible a depresión, es por el simple hecho del duelo a la pérdida de su salud, que puedo entrar en una tristeza tan profunda que me lleva a una depresión, no porque la enfermedad en sí tenga que ver que me va a causar depresión. Exactamente, o sea, es ese proceso de adaptación, ¿verdad? Porque, por decirlo así, una persona que ha tenido un infarto, ¿verdad? El riesgo de que sufra depresión también es de un 40%, ¿verdad? Entonces, y sí, hay otras enfermedades médicas como, por ejemplo, una de las más frecuentes que incluso mencionaron en la cápsula es el hipotiroidismo, ¿verdad? Está muy asociado a depresión y ese sí está asociado. Ese sí es por la enfermedad en sí. Así es. Que está asociado. Así Muy es. bien. A ver, licenciada, ¿cuándo uno tiene que ir pensando realmente esta tristeza que siento no es normal y quizá yo estoy deprimida? Ok, mira, es muy importante poder saber hasta dónde nosotros tenemos nuestro propio límite, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo saber que estoy triste, pero mi tristeza nada más es momentánea, es por unos minutos o inclusive solo es un momento, como la palabra momentáneo, es algo corto. Ahora, ¿cuándo sí tenemos que preocuparnos o cuándo sí tenemos que acudir a ayuda profesional? Es cuando nuestra tristeza ya va más de una semana y seguimos tristes, cuando nuestro apetito ha disminuido,
cuando esas ganas, como mencionábamos antes, esas ganas de hacer algo, no la tenemos ya y simplemente queremos estar en casa, queremos estar solos, esas ganas de llorar incontrolables, por ninguna razón aparente, simplemente nos dan ganas de llorar. Ese estado de ánimo de pasar de feliz a un estado triste, y ese estado triste me lleva por muchos días, o inclusive el estado de ánimo irritable, que me enojo muy fácil y es muy rápido lo que yo me enojo por algo muy pequeño, ¿sí? Entonces es de ir tomando conciencia en qué momentos yo me he puesto triste, ¿sí? Pero ha sido momentáneo, pero ahora, ¿cuánto tiempo llevo yo con esta misma situación, con esta misma emoción, con estos pensamientos muy negativos de me quiero suicidar porque ya no quiero vivir esto? Este problema es muy grande para mí y ya no quiero estar ahí. ¿Y qué va a pasar cuando yo desaparezca de este mundo o cuando yo no tenga este problema? Esos pensamientos negativos que sean como muy intrusivos, que sean muy fuertes, que sean constantes, ahí es cuando debemos decir, ok, alto, aquí es mi límite. Sé que algo me está pasando, me está afectando en mi familia, ya no tengo buena comunicación, inclusive en mi pareja, ya no tengo deseos de tener relaciones sexuales, o me estoy enojando muy rápido con ellos, con mis hijos, les grito, les digo cosas que no tengo que decirles, o en el trabajo ya esa pérdida de interés del trabajo, de poder motivarme a hacer las cosas, o ser proactivo, a ser como era antes. Esa pérdida, cuando tenemos esa pérdida muy, muy alta y muy notable, ahí es cuando debemos de acudir a alguien. Muy bien, eso es muy importante porque en definitiva creo que lo más difícil es reconocer ese momento y probablemente no va a ser el paciente quien lo autorreconozca, sino que va a ser alguien más que tiene que estar pendiente y decirle, hey, a tratar de abrirle los ojos y direccionarlo a consultar. Bueno, tenemos una pregunta a través de nuestro WhatsApp, vamos a darle lectura. Nos dice, buenas tardes, soy Ángela de Martínez. Mi hijo vive en estado de ansiedad luego de un accidente de tránsito. ¿Qué me recomienda, por favor? Bueno, Ángela, muchas gracias por escribirnos. La ansiedad es otro trastorno, pero sí está relacionada, ¿verdad? Así es, sí, están asociadas. Muchas personas con depresión pueden presentar ansiedad también. Es un círculo vicioso, ¿no? Así es, o si no, simplemente es como que parte de los síntomas, ¿verdad?, de la depresión. Por eso es que también hacíamos la mención y volvemos a lo mismo de las somatizaciones, ¿verdad? Porque es importante que nosotros logremos identificar, porque en muchas ocasiones llegan a consultar primero porque a mucho le duele la cabeza y no se le quita con nada, porque tiene mucha sintomatología gastrointestinal, ¿verdad? O porque mucho le duele la espalda y ya tomó de todo y no se le quita, ¿verdad? Porque le falta el aire. Exactamente, y todos estos son síntomas que en realidad incluso pues llegan a las emergencias de otra especialidad, ¿verdad? Ajá, no necesariamente de psiquiatría o de psicología. Creo que es la última donde van a llegar. Sí, exactamente, es después de descartar que no tienen ningún problema médico que los derivan hacia nosotros, ¿verdad? Entonces, en cuadros de ansiedad, ya sea asociados a cualquier estresor, en este caso por el accidente de su hijo, así es, idealmente debe ir a consultar, ¿verdad?, para hacer una evaluación más exhaustiva y de ver de qué forma se le puede ayudar, ¿verdad? Porque no podemos ahondar mucho en decir qué es lo que se puede hacer, porque las evaluaciones, tanto psicológicas como psiquiátricas, son un poco más extensas. No podemos irnos y decir de una sola vez porque presenta ansiedad que le voy a dar un manejo. O sea, yo tengo que evaluar y tengo que ver el contexto de todo lo que está sucediendo, ¿verdad? Además de evaluar los síntomas y lo que piensa, o sea, tengo que ver en realidad cómo está su ambiente en sí. Es algo muy importante. Bueno, y quizás hay más factores que doña Ángela no nos pone, y tal vez el licenciado Sunsin puede ayudar también, porque realmente no sabemos
qué pasó en ese accidente de Así tránsito, si él perdió alguna facultad, si había alguien con él, si perdió, o sencillamente el trauma de haber estado tan cerca de perder la vida. No sabemos realmente a qué lo conllevó ese accidente de tránsito por el cual su hijo vive en este estado de ansiedad, que como bien dice la doctora, puede ser que ni siquiera sea ansiedad, sino más bien sea un síntoma de una depresión, ¿cierto, licenciada? Sí, correcto, totalmente. Y es importante porque, así como dijo la doctora Carla, cada caso es un mundo, cada persona es diferente. Así como nosotras tres pudimos haber tenido un accidente de tránsito, para cada una es totalmente diferente la forma en cómo lo vamos a entender, cómo lo vamos a percibir, cómo vamos a reaccionar. Puede que yo reaccione de lo más tranquila del mundo y no pase nada, pero de repente pueda tener un dolor de estómago únicamente. Pero puede que el hijo de esta señora que nos acaba de escribir, pueda que las palpitaciones del corazón estén altas, puede que ande siempre muy nervioso o le suden las manos. Uno nunca sabe hasta que podamos llegar a ese paciente, poder hablar con él, poder ver qué pasó, cómo sucedió. Si fue, porque es diferente a que haya sido culpa mía o que haya sido culpa de la otra persona, ¿no? El contexto va a definir cómo va a ser la terapia, cómo va a ser el abordaje de la situación. ¿Sí? Bueno, doña Ángela, si usted se fija, hay mucha tela que cortar con el caso de su hijo. Creo que lo más indicado definitivamente es que acudan a una consulta, si en un inicio puede ser con un experto en psicología como la licenciada Sunsin, o de una vez con un médico psiquiatra. No tengan miedo, no significa que esté loco, hay que quitar ese tabú de la cabeza, porque en definitiva es mucho más peligroso que un muchacho o un joven o una persona a cualquier edad esté sufriendo un estado de ansiedad persistente que lo puede llevar a cosas peores, a enfermedades a somatizar, como bien hemos dicho. Tenemos otra pregunta a través de WhatsApp. Dice, buenas tardes, soy Virginia. Perdí a mi mamá en octubre del 2020, lo siento mucho, y paso muy triste y llorando. Tengo pérdida del apetito, lo he perdido y siento mucha culpa por su fallecimiento. Me pesa salir, me cuesta dormir. ¿Es esto depresión lo que tengo? Bueno, muchísimas gracias, Virginia. Lamentamos mucho su pérdida. Octubre del 2020, Carla, es algo reciente. Pues el duelo puede ser así de prolongado. ¿Qué le podemos decir? Sí, bueno, el duelo puede ser hasta 6 meses y hasta 6 meses se puede considerar que es normal, ¿verdad? Pero nosotros tenemos como ciertos sentimientos o emociones que se pueden considerar normales en un duelo, pero si ya se acompañan de sintomatología depresiva, cumplió más de 2 semanas y está relacionada en este caso a un factor estresante muy grande, también podemos hablar de lo que es el trastorno adaptativo, que era otra de las tipos que mencionaron, ¿verdad? En la cápsula, ¿sí? Que está muy asociado a su pérdida, ¿verdad? A su duelo. Podría ser depresión, como lo repito, no puedo yo atreverme a decirle que sí, porque hay que ahondar aún más sobre sus pensamientos, sus emociones, ¿verdad? Porque la depresión se acompaña de muchas cosas. Entre ellas también de culpa. Así y es. Ella menciona que ella se siente culpable por su Así fallecimiento y a lo mejor no, esto es un síntoma. Así es, el hecho de sentirse triste, que no pueda dormir, que tenga ese sentimiento de culpa, que pueda ser irracional o no, lo podríamos decir, porque si ella hizo todo lo posible por su madre y todo, pues ahí está, no tiene por qué sentir culpa, pero ya volvemos a la culpa que siente una persona que está deprimida, que aunque haya hecho todo lo que haya tenido que hacer para que, o luchado, ¿verdad?, por su mamá, y aún así siente culpa, entonces ahí sí ya vamos ahondando un poquito más en un cuadro depresivo. Muy bien, licenciada Sunsin, ¿quisiera decirle usted algo a la señora? Sí, bueno, primero, es muy difícil la situación, es muy, muy difícil, y tenemos que ver, como bien dijo la doctora Carla, tenemos que ver qué es, porque puede que nada más sea una de las fases del duelo por la que está pasando. Sabemos que el duelo tiene 5 fases, y una de ellas es la ira, y la otra es la depresión, ¿sí? Entonces, es necesario poder ver si de octubre del año pasado para acá se ha ido formando esa cadena de las etapas del duelo, o han sido también otros factores
que han ido ahondando en su estado de ánimo, que no solo ha sido la muerte de su madre, sino cosas que han pasado antes, quizás una pérdida de trabajo o alguna pérdida de otro familiar o alguna pérdida de algo, ¿sí? Recuerden que la pérdida no solo es una pérdida de muerte de alguien, sino también la pérdida de cosas materiales como no materiales, ¿sí? Entonces es importante que, bueno, yo más adelante sí me gustaría poder comentar 5 cosas que podemos hacer que no necesariamente tenemos que ir a un psicólogo, pero para poder darnos cuenta si realmente tenemos depresión o no tenemos depresión como tal, ¿sí? Muy bien, licenciada, ya vamos a dar esa parte de la respuesta entonces, pero también vamos a complementarle a la amiga con la siguiente nota, porque ella dice que tiene pérdida de apetito y la nota habla de cómo lidiar con esa pérdida de apetito cuando tenemos un trastorno de ánimo como la depresión. Veamos. La conducta depresiva está totalmente vinculada a la reacción emocional de la persona, en cuyo caso puede no solo ser el principio de un trastorno alimenticio, sino la atención psicológica inmediata. La manifestación de esta actitud ante los alimentos proviene de igual manera de la apatía, con la diferencia que no pueden controlar su impulso a comer o dejar de comer. La tristeza, la apatía, el desgano, la fatiga o la falta de interés pueden llevar a dejarnos postrados sin ganas de hacer nada, ni siquiera comer. Por eso es muy frecuente experimentar una pérdida de peso considerable durante una depresión. Y aunque nos gusta ver siempre el lado positivo de las cosas, no estamos hablando de un beneficio, porque esa pérdida de peso es un motivo de un desajuste en el organismo. También puede ocurrir que ciertos medicamentos para tratar este problema emocional sean los causantes de esta falta de apetito. En cualquier caso, sea cual sea el motivo, es necesario comentarlo con el médico para solucionar este problema con la alimentación. Y somos nosotros los que debemos hacer todo lo posible por llevar en la depresión, más que nunca, una dieta equilibrada que nos mantenga sanos y fuertes. Bueno, ahí tiene, amiga, algunos consejos de cómo lidiar con esa pérdida de apetito, pero si usted realmente está pasando por esa tristeza y considera que le está quitando la funcionalidad a su vida, lo mejor es que pase consulta con un especialista de la salud mental. Vámonos a una pausa y ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Muy buen provecho a usted que está almorzando en su casa. Gracias por permitirnos acompañarle. Estamos hablando del manejo de la depresión y tenemos otra pregunta en WhatsApp. Este tema realmente es tan extenso y tan bonito, pero muy interesante. Hola, buenas tardes. Hace una semana mi hermano fue a pasar consulta porque él tiene ansiedad. Le dieron medicamentos, pero desde entonces a mí me da tristeza, todo, y paso triste, y no sé, pero se siente raro. Antes no era así, pero me siento mal y no sé qué hacer. Aparte de eso, me tiembla la mano, me duele la cabeza. Yo pienso que es el estrés, pero ¿me pueden recomendar algo? Perdón, producción, ¿pueden hacerla para abajo? Porque creo que nos perdimos ahí, o al principio, perdón. Me perdimos porque dice, hace una semana mi hermano fue a pasar consulta porque él tiene ansiedad, pero es la persona, eso es lo que quería, gracias. Entonces la persona que nos está escribiendo, después de que manejaron al hermano, ella se siente mal, o él, ¿sí? Sí, es importante incluso ver lo de los tiempos, ¿verdad? Es algo que era una de las cosas que hablábamos, los tiempos son importantes y estamos hablando de una semana, ¿verdad? Una semana en la cual ella pudo haber presentado mucha preocupación por su hermano, ¿verdad? Y aquí estamos sacando deducciones en realidad porque no sabemos en realidad con la poca información causó, que tenemos. ¿qué le causó? O sea, el hecho de que su hermano estuviera enfermo, ¿verdad? Pero estamos hablando de una semana, entonces ahorita no podemos en sí como catalogarla,
en un cuadro depresivo, porque generalmente para diagnosticar una depresión por lo menos tienen que ser 2 semanas consecutivos de los diferentes síntomas, que no sé si los vamos a hablar más adelante. Claro. Empecemos a hablarlos ahora mismo para que ella identifique también. Entonces, la tristeza, ¿verdad? Es uno de los síntomas más importantes, pero tenemos que saber que hay 3 como síntomas cardinales, por decirlo así, que son los síntomas emocionales, ¿verdad? Están los síntomas psicomotores y están los pensamientos negativos, ¿verdad? Entonces es importante que los síntomas emocionales son los que nosotros definimos como tristeza en sí, como irritabilidad, como aquella sensación de vacío existencial, esa falta de interés, y nos vamos también a los síntomas psicomotores, que son los que incluyen un poquito de lentificación, ¿verdad? Se aísla la persona, se aísla mucho, ya no quiere interrelacionar con las demás personas, hay poca falta de energía, ¿verdad? Más bien hay poca energía, ¿sí? Se describe como así como una disminución en la vitalidad. Aparte de eso está el insomnio, ¿verdad? Y luego están los pensamientos negativos, que son los que conllevan mucho a la desesperanza, a la culpa, a la minusvalía constante que podemos tener hacia nosotros mismos, y obviamente pues los pensamientos de muerte y los pensamientos suicidas. Licenciada, yo creo que en estos tiempos que estamos viviendo actualmente, este binomio ansiedad y depresión se está manifestando muchísimo, y algo que es bien importante, y hablamos con la doctora en el corte, es recalcar que hombres y mujeres somos diferentes hasta para eso. Entonces hablemos un poquito la diferencia entre los síntomas que tiene el hombre cuando se deprime en relación a los de la mujer. Claro, pues mira, realmente en los hombres la depresión puede sentirse como muy cansado, la pérdida de interés en el trabajo, en la familia, sus aficiones y sus pasatiempos, la ganas de ya no quiero tomar nada, ya no quiero salir, ya no quiero relacionarme con ninguna persona, ¿sí? Y por ejemplo en las mujeres se puede ver mucho con los cambios hormonales, ¿sí? ¿Y qué pasa con los cambios hormonales? Cuando nos viene nuestro periodo, pueden verse cambios de antes era 25 días, luego son 28 días, o se me adelantó o se me atrasó, con la forma en cómo nosotros actuamos con nuestros pares, con nuestras relaciones de pareja, como mencionábamos antes, esa falta de vitalidad o ese deseo sexual, esas ganas de poder seguir haciendo más, en una persona muy activa, que el trabajo, que los niños, que la casa, que etcétera, eso se viene para abajo, ¿sí? Ya no dan ganas de hacerlo, es más una preocupación constante que inclusive puede llegar a invalidar a la persona a hacer algo. Muy bien. Bueno, entonces ahí tienen un poquito de la diferencia de los síntomas. Y a la amiga que nos escribió, pues hay que observarse, ¿verdad? Y ella se conoce mejor que nadie, y si en un momento dado siente que esto va pasando más tiempo y llega a las 2 semanas, pues lo mejor es consultar. Vámonos a una pausa y ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Amigos de Salud TV, nuevamente saludándoles. Esta es su sección Mi Pediatra en Casa. Soy el doctor Samuel Ramírez y en esta oportunidad hablaremos acerca del consumo de agua en los niños. El consumo de agua en los niños varía según la edad. Desde que son recién nacidos hasta lactantes, el seno materno se convierte en el aporte directo del total del agua consumida en el día. No hay necesidad de estarla supliendo, excepto haya indicación médica al respecto. Posteriormente a esta edad, sí vamos incrementando la cantidad de agua, de líquidos que se van a consumir dentro del día. En especial debemos tener mucho cuidado en los lactantes entre las edades de los 6 meses hasta los 2 años, puesto que el agua se convierte en una parte muy importante en el aporte de los líquidos en el día.
Estos son extraídos o pueden ser obtenidos en forma de refrescos también o como agua libre. El consumo de agua libre debe favorecerse, puesto que ayuda a la prevención del estreñimiento y de los procesos respiratorios. Cuanto más humedad o cuanta más hidratación exista en las mucosas, menos posibilidades podemos tener de infecciones respiratorias agudas secundarias a este tipo de problemas. Los padres de familia deben favorecer la costumbre de tomar líquidos. En muchas ocasiones los mismos padres no inculcan estas costumbres y se hace muy difícil en edades posteriores incluir el agua dentro de la dieta. Favorezcamos el consumo de agua a través de la ingesta adecuada de estos y tendremos niños mucho más saludables e hidratados que podrán hacerle frente a los cambios climáticos esperados. Soy el Dr. Samuel Ramírez. Esta ha sido tu sección Mi Pediatra en Casa. Nos vemos en una nueva edición. Muchísimas gracias, Samuelito, por los consejos como todos los miércoles en esta sección de Mi Pediatra en Casa. Bueno, licenciada Asuncín, yo necesito que nos ayude un poco. Lo ideal siempre que tenemos una duda es acudir a una consulta, no sobreestimar, ¿verdad? No subestimar cómo nos sentimos o cómo se siente algún familiar en nuestra casa. Pero usted tiene estos consejos que me gustaría que los dé, estos tips de cómo reconocer si yo estoy deprimido sin haber ido todavía a un especialista. Ok, lo importante es papel y lápiz, ¿verdad? Y bueno, primero nos vamos a observar y vamos a escribir en el papel. ¿Qué haces a lo largo del día? ¿Qué hago yo a lo largo del día? ¿Tengo mucho tiempo libre? ¿Hago algo para llenar mi día? ¿Me mantengo ocupado? ¿Qué hago? ¿Sí? Lo segundo es movernos. Hay que hacer ejercicio de 15 o 30 minutos al día. Porque es bueno, porque eso nos libera esas endorfinas, esas hormonas y nos pone alegres, nos quita ese estrés que llevamos. 3, hay que comer saludable, ¿sí? Porque a veces cuando nos deprimimos y empezamos a pensar demasiados aspectos negativos de nuestra vida, ¿qué pasa? Buscamos agarrar esa felicidad de otras maneras inadecuadas, como es la alimentación mala, buscar esa grasa. La cuarta es expresarnos, ya sea con un familiar, con un amigo, con alguien. Pero también es importante que la creatividad, como esta depresión nos ha bloqueado, ¿sí? Es importante potenciar esta creatividad. ¿Cómo? Usando nuestra imaginación, pintando, dibujando, haciendo líneas, garabatos, cosiendo, escribiendo, bailando, poniendo música, cantando, etc. Y la quinta es intentar buscar el lado positivo de las cosas. Es muy fácil cuando una persona está deprimida ver solamente ese lado negativo. Es que pasó eso, es que hizo lo otro, es que aquí, es que allá. Pero siempre hay algo que podemos aprender de esta situación. Entonces aquí es donde venimos y decimos, hay que ver el otro lado de la moneda. Ya vimos lo malo, ya vemos lo negativo, pero ahora veamos lo bueno. ¿Qué he aprendido de esta situación? ¿Qué estoy aprendiendo? Pero ¿qué me va a ayudar a mí esta situación? ¿Cómo me está ayudando a mí esta situación? Muy bien, entonces, perdón, yo había entendido que eran para saber si estoy deprimido, pero no, es para si yo estoy triste, para lidiar con esa tristeza y bueno, y ver. Ahora, sí puede ser diagnóstico, porque si yo no logro salir adelante con esto, Carla, ¿verdad? Podemos complementar aquí. Sí, en realidad, si nosotros ya después de proponernos hacer esta lista que la licenciada pues nos ha compartido, vea, solo con el hecho de ver, por ejemplo, bueno, voy a hacer ejercicio, ¿verdad? Pues las personas deprimidas ya cuando ya están en un cuadro de depresión a veces es muy difícil el hecho de bueno, voy a hacer ejercicio, tener esa voluntad de levantarse, ¿verdad? O incluso, como les repetía, o sea, esa disminución de energía, ¿verdad? O de vitalidad que siente la persona deprimida, pues a veces no es posible llevar a cabo, por ejemplo, los ejercicios físicos, ¿verdad? Y por lo demás, lo de la alimentación, volvemos a lo mismo, sí es importante también porque ya sabemos que en algunos cuadros de depresión pues puede haber falta de apetito y en otros tipos de depresiones como la típica, por ejemplo, hay un exceso de apetito,
¿verdad? Entonces eso es algo que también nosotros tenemos que verificar. ¿Estoy comiendo de más? ¿Por qué estoy comiendo de más? ¿O estoy comiendo menos? ¿Por qué estoy comiendo menos? Entonces en esos aspectos sí nosotros podemos ir identificando, ¿verdad? Sintomatología depresiva y nos puede ir orientando a en qué momento nosotros podemos buscar ayuda. Muy bien. Bueno, vámonos a una pausa y volvemos con más del tema de hoy. Estás viendo Salud TV. Bueno, continuamos con nuestro programa Manejo de la Depresión. Tenemos otra pregunta a través de WhatsApp. Mi nombre es Karina, tengo 22 años, tengo una hija de 5 y siempre me he sentido bien deprimida desde como los 11 años. Tengo baja de autoestima, mucho acné y soy bien delgadita. Los huesos de mi clavícula se me notan mucho. Lloro muchísimo, casi no puedo dormir y a veces no como y tengo pensamientos suicidas. ¿Qué me recomienda? Muchas gracias, que Dios la bendiga. Ay, Karina. Gracias por escribirnos, de verdad, creo que este es un llamado de auxilio serio, Carla. Sí, así es. Sí, ya el hecho de tener ideas suicidas es algo bastante preocupante, ¿verdad? Es mucho riesgo hacia su vida y la verdad es que si no ha recibido ayuda, lo que tiene que hacer en estos momentos lo más pronto posible es consultar, ¿verdad? Con un médico psiquiatra o con una psicóloga para orientarte cómo vas hacer para que tú vayas mejorando, porque yo entiendo que cuando una persona llega al nivel de tener ideas suicidas, ¿verdad? Es cuando ya llegó a un nivel de depresión bien serio, o sea, bastante grave, ¿verdad? Entonces es importante tomar cartas en el asunto en este momento y buscar ayuda lo más pronto posible, porque la verdad es que la depresión puede tratarse y tú puedes salir adelante, ¿verdad? Vas a encontrar mejoría a medida que tú vayas recibiendo tus terapias, porque el tratamiento de la depresión no solo se trata de medicamentos, ¿verdad? También hay psicoterapias que te pueden ayudar a identificar cuáles son tus síntomas, ¿verdad? Y a la vez, pues, ir reconociendo que hay muchas cosas que tú percibís de forma negativa y es por tu estado de ánimo bajo, ¿sí? Y entonces es necesario que vayamos afrontando todos estos sentimientos, estos pensamientos para que tú puedas salir adelante y en este caso pues también es necesario el uso de los antidepresivos, ¿verdad? Que te pueden ayudar a salir adelante porque la depresión está muy asociada a muchas sustancias en el cerebro que están involucradas en este tipo de pensamientos y estados de ánimo. ¿Sabe qué? Pero me encanta, gracias de verdad por haber escrito. Ese es el primer paso para poder salir adelante. Así como escribió, y yo sé que con el amor que le tiene a esa niña de 5 años, usted va a agarrar el teléfono y va a hacer una cita con un psiquiatra y va a ir a ponerse en control. Porque definitivamente es urgente, urge que se ponga en control, tiene mucho por qué vivir y ya va a ver que lo más seguro, como bien dice Carla, va a salir adelante con tratamiento tanto medicamentoso como también con la psicoterapia. Esther, el mensaje para ella. Pues básicamente lo mismo que ha dicho Carla, ¿no? Que sí es importante hoy que ya lo aceptó, que eso es el primer paso, que es muy importante, aceptar lo que uno tiene para poder cambiar. Ya solo el aceptar es casi que la batalla ganada, ¿sí? Y es importante que no deje pasar más el tiempo, que pueda escribir, pueda llamar a un psiquiatra, a un psicólogo, para que pueda ver si de qué manera puede ella salir adelante lo más pronto posible, ¿sí? Y cómo va a aprender ella a realizar esas estrategias de afrontamiento que ahora no son las adecuadas, cómo va a ganar esa introspección para poder sentirse mejor y prevenir futuras recaídas, que claro, en una terapia siempre hay recaídas, pero para no caer y no dejar tirado todo. Entonces es importante que lo haga ahorita, que lo ha aceptado, que lo tiene ahí, que está ahí, que lo ha reconocido. Bueno, muchísimas gracias. Realmente, amiga, son 22 añitos los que tiene.
tome consejo, ya que nos confió lo que está sintiendo, tome el consejo y póngase en control. Y a toda la gente que está en casa, gracias por habernos acompañado. Y si en algún momento se identificaron con esto, pues hoy es el Día de la Lucha Mundial contra la Depresión y la forma de luchar es consultar y ponerse en control para poder salir adelante. Muchísimas gracias, Carla. Gracias, Esther. Un gusto de verdad y gracias a ustedes. Los dejo con la edición de TN21 al mediodía con Brenda Vázquez y el día de mañana venimos con otro tema para ustedes. Disfruten por favor sus miércoles y que Dios los bendiga. Algunos de los consejos que debes tomar a consideración para prevenir la depresión son los siguientes. En primer lugar, debes manejar las emociones de forma inteligente. Se considera fundamental para la propia adaptación física y psicológica. Se adopta un conjunto de habilidades que permiten percibir, valorar y expresar emociones, acceder a ellas, comprenderlas y por último, regularlas. Seguramente ya habrás escuchado esto antes, pero te lo vamos a repetir. El ejercicio físico te aporta muchos beneficios tanto físicos como psicológicos. Para prevenir la depresión, esto es muy positivo, pues favorece la liberación de endorfinas, unas sustancias químicas que producen la sensación de felicidad y euforia. La dieta no va a curar la depresión, pero sí puede ayudar a que nos sintamos mejor. Comer sano y equilibrado mejora la salud y el bienestar mental, pues repercute en la salud general y por tanto en la mental. Algunos estudios afirman que la dieta mediterránea es ideal para prevenir la depresión. La mascarilla es para no contagiar al de enfrente en cuanto a la transmisión directa. Acá lo más importante es quedarse en casa, a menos que sean pero muy necesario. Le van a dar monedas, limpiar las monedas con alcohol o lavarlas con agua y jabón. Bueno, todas las sustancias que se van a utilizar deben de tener una mezcla que tenga arriba del 60% de alcohol. Sigue tomando las medidas preventivas contra el COVID-19 y aprende estos y otros consejos con nuestros especialistas. Salud TV, lunes a viernes, 12 del mediodía. Canal 21. Tome el control.